Los datos del paro han acaparado todas las miradas. España cierra el año con aproximadamente 268.000 parados menos. Y mientras que la vicepresidenta del Gobierno alardea de los datos, al cerrar el año con la mayor afiliación media de la historia a la Seguridad Social, el empleo se frena y registra el peor diciembre del mercado laboral en 10 años. Esto quiere decir que el mes pasado se perdieron 8.300 afiliados, lo que suponen los peores datos arrojados en diciembre desde el año 2012. ¿Será la culpa de los fijos discontinuos? ¿O más bien de la ignorancia de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre los mismos? Esa pérdida de visión y desconocimiento no le deja ver que hay personas sin trabajo en casa que, tal y como afirmó la propia ministra, pueden estar hasta 9 meses sin trabajar por mucho título discontinuo que posean. En concreto, el SEPE aflora que hay más de medio millón de fijos discontinuos inactivos que no se contabilizan como parados. Y no solo eso, sino que para seguir con la falacia, el Gobierno establece que desde este año más de 170.000 trabajadores extranjeros de temporada serán también indefinidos como fijos discontinuos. Comenzamos. Buenos días, 3 de enero, empezamos ya este año, ayer ya arrancamos con todos esos temas. Hoy tenemos más porque, como hemos visto, los datos del paro no nos dejan, vamos, de ignorancia, vamos, ninguna. Nos dejan bastante perplejos, sobre todo por cómo se lo han tomado algunos miembros del Gobierno, que lo veremos a continuación. No sin antes presentarles también a un invitado muy especial, que le conocen además todos, el doctor Antonio Burgueño. Muy buenos días. Buenos días. Que estará aquí buenos sobre días todo. Y feliz año. Igualmente, que estará aquí con nosotros también, sobre todo para contarnos el problema, ¿no?, del COVID, que vuelve otra vez, por desgracia, a ser portada, a estar en boca de todos los medios de comunicación, no. y veremos cómo transcurre. Pero vamos a verlo. Sí. Y por este lado de la mesa, Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, yo esta mañana me he levantado, como suele ser habitual, por mi estado y condición, tranquilo, normal. He puesto la televisión y se me ha llenado todo de alegría navideña, porque en la televisión española han dicho que habíamos batido el récord de trabajo del mundo, que éramos el país donde, en fin, no sé si la ministra ha dicho, 5 millones de trabajadores más este año, una cosa alucinante. Y claro, he dicho, pues chico, acabas de aparecer, dormiste en Madrid y acabas de aparecer en no sé qué país de las maravillas. Sobre todo cuando luego lo comparas, ¿verdad?, con los datos de la Unión Europea y te das cuenta de que España vuelve a ser... No, claro, seguimos siendo, o sea, siendo lo mejor que nos ha ocurrido en la vida y tal, y que tenemos que estar pletóricos de cava y agradecimiento, pues seguimos siendo en la cola de la Unión Europea y los números están trampeados. Con lo cual después bajas de la puñetera realidad y entonces, bueno, he desayunado como Dios manda y eso me ha devuelto a la vida y he pensado que me habían tomado el pelo una vez más, pero como me lo habían tomado un poco rato, me quedaban muchas horas para tomármelo yo solito y dejármelo de tomar. Es que lo de no ver algunos determinados datos es lo que hace, pues, esa ignorancia, ¿no? Esa ignorancia valiente de entender que no, tenemos... pero tú has visto TV1. Sí, lo he visto. La exultación era... Sí. Vamos, han aplaudido con las orejas porque son pequeños. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días, además hoy muy especialmente buenos. Primero por el buen humor que veo que reina en la mesa, lo cual es siempre muy importante, y luego es que esté aquí quien vais a presentar ahora, pues para mí es un motivo de gozo porque he pasado muchas horas con él haciendo COVID para arriba, COVID para abajo. Y luego me he puesto esta chaqueta de pana porque leí la entrevista de Feijóo y vi que admira mucho a Felipe González y digo, oye, pues yo que le tengo un asco enorme a Felipe porque hizo tantas cosas desgraciadas y además cambió el país para mal en tantísimas cosas, por ejemplo la ley del aborto, entre otras, sin contar, por supuesto, la desgraciadísima expropiación de Rumasa, que fue un fraude descomunal, sin contar al gobernador del Banco de España, sin contar la Cruz Roja, sin contar el BOE, sin contar, bueno, la educación, la Guardia Civil. La Guardia Civil, bueno, en fin. O sea, yo cuando escucho a Alberto Núñez Feijóo, por quien tengo aprecio, decir que se mira en el espejo de Felipe González, me da pavor. O sea,
Pero vamos a ver, que Felipe González fue un desastre. O sea, podrás hacer la consideración geoestratégico, político, histórica que quieras, pero en ese momento en España fue un disparate las cosas que hicieron. Un disparate. O sea, que lo primero, engañar a la gente. Es decir, lo de Sánchez no es nuevo. No. Dijeron que no a la OTAN. ¿Os acordáis? Para cuando se presentaron las elecciones. No. OTAN de entrada no. O sea, que no a la OTAN. Y les votaron a la gente pensando que no a la OTAN. ¿Sabes qué hicieron al día siguiente? Pues eso. Es decir, es el proceso de mentir a los ciudadanos y al electorado para obtener su voto y después defraudarles profundamente lo comenzó Felipe González Márquez, que luego se ha enriquecido extraordinariamente en Dominicana, en Marruecos, por allí por donde mires. O sea, que se ha dedicado a hacerse enormemente rico. Oye, me parece muy bien, ¿eh? O sea, que se haga todo lo rico que quiera, pero no venga a darnos lecciones. Y a Alberto Núñez Feijóo le recomiendo que no se mire en el espejo de Felipe, porque vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal. Quería empezar con esta consideración, porque no sé, me parece que no, o sea, que no vale todo, no vale decir, no, es que yo soy un político de amplias miras y como yo lo quiero es que es el entendimiento y quiero una España sin fundamentalismos y que todo es tal. Bueno, muy bien, ¿qué? ¿A base de que nos aplasten la cabeza todo el día? ¿O podremos defendernos, por lo menos? ¿O tenemos que aguantar que eduquen y manipulen a nuestros hijos, que los corrompan? Tenemos que aguantar que destrocen el país, que se carguen todas las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha hecho Felipe González para evitar eso? ¿Ha hecho algo? ¿Alfonso Guerra han hecho algo? Aparte de, ay, bueno, es que no, en fin, igual no está muy bien. Me jodas, hombre. Claro, es que a sus hijos no los tocan. Ya son mayores. No, y a los agricultores que nos contará esta señora cuando sea presentada dentro de un momento, pues tampoco, ¿verdad? ¿Y qué hicieron con este país, con los acuerdos en Europa? En tantas cosas. Bueno. No, y vemos que no mejora, porque con las noticias que tenemos hoy en el día y ver la nueva tendencia al Tribunal Constitucional, que esperemos que nos equivoquemos, no pinta tampoco muy bien. Pero antes de nada, Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Un placer, como siempre. ¿También es una referencia para ti, Felipe González, Javier? No, yo tengo otras referencias, pero vamos a empezar con el tema que nos ha presentado Ana. Y vamos a empezar felicitando el año. Vamos a empezar felicitando el año a todos los oyentes. Un placer estar aquí, como siempre. Y en relación al tema que habéis comentado, bueno, yo un país en el que a sus ciudadanos les dan dinero para comprar comida, partimos de la base de que ese país está claro que no va bien si tiene que dar a sus ciudadanos dinero para comprar comida, ¿no? Y en cuanto a los datos, que los presentan como muy optimistas y demás, bueno, pues son verdades a medias, ¿no? Porque entras al detalle, como bien decías, el peor diciembre desde el 2012, desde hace 10 años. 550.000 personas que están, que ahora lo llaman fijo discontinuo, es decir, que están buscando empleo pero que no suman en ese número de parados, 79.000 empresas que han cerrado desde que gobierna Pedro Sánchez, líderes en paro en la Unión Europea, más del doble de la media de la Unión Europea de paro, más del doble en España, y líderes en paro juvenil igualmente. Y a todo eso, bueno, pues se suma que hay 400.000 empleos creados el año pasado, son empleo público. Entonces, al final, claro, el empleo público se paga con el empleo privado, lo cual indica que tienes menos creación o nada de creación de empleo privado, que se está destruyendo empleo privado, se crea empleo público, que a ver cómo lo vamos a pagar. Y de todo ello, bueno, hay dos noticias positivas, que Andalucía y Madrid, donde gobierna el Partido Popular, sí que crece el empleo y son los primeros donde ha crecido el empleo, el número 1 y el número 2, y luego que sube el empleo en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, la innovación, y eso pues son datos que esos dos sí los considero positivos. Y sin contar tampoco los datos de las personas que están en ERTE, que también se contabilizan como fijos discontinuos, algunas de ellas. Mazalia Aguilar, muy buenos días. 200. Buenos días y feliz año a todos nuestros amigos. Y a ver, déjame que toque el tema que acabas de mencionar sobre la nueva miembro del Tribunal Constitucional, que se suponía que era conservadora. Y dice esta señora, por muy magistrada que sea, que lo de Cataluña habrá que verlo. ¿Cómo que habrá que verlo? Esta señora, siendo magistrada, no se acuerda del capítulo 2 de nuestra Constitución, diciendo que España es indisoluble.
Y bueno, si se va a la RAE dirá que no se puede disolver, o sea, no se puede mover, no se puede cambiar. Una magistrada del Tribunal Constitucional, María que Luisa se supone, Segoviano, insisto, sí. ¿Segoviano se llama? María Luisa Segoviano. Bueno, es que, Lo veremos pero luego vamos para a ver, que ¿se ha los dado un golpe esta espectadores- señora o no entiende que efectivamente el capítulo 2 de nuestra Constitución ya la está dejando como una ignorante? Es que no lo puedo entender. Y esta iba de progresista, vale, perdón, de conservadora. Bueno, y sobre el tema del paro. Pero es que nos sorprendemos. Esta gente lo único que sabe es mentir. Pero mentir, además, mentir en nuestra cara. Y se piensa que somos idiotas cuando realmente esos números están ahí y es... mira, a mí, tú sabes que yo me encantan los números, soy licenciada en económicas y sí, es que los números al final te dejan, pues eso, en mal lugar. Y la hemeroteca está ahí también, lo único que hay que hacer es echar mano de ella. De todas maneras, no podemos esperar nada en condiciones de esta gente. Ha hecho un repaso fantástico, Julio, de lo que ha hecho, de lo que hizo en su momento el señorito Felipe González. Y no lo he dicho todo. A ver, y yo sí que te digo que voy a centrarme en un tema que para mí es fundamental, que es la educación. Yo me eduqué en un instituto público, en Lope de Vega. Entonces, en mi época, la educación estaba diferenciada. Institutos de varones, instituto de niñas, ¿vale? Yo creo que solo los colegios internacionales tenían mixtos en aquel momento. Pero es igual. Yo soy partidaria de la educación diferenciada, por lo menos hasta una edad. Cuando este señor entra, la educación pública, que era la excelencia por la excelencia, con unos catedráticos de instituto que ya no existían, no existen, cátedros de instituto, cátedros de universidad. El nivel era increíble, hasta el punto que cuando íbamos, yo soy chica del Preu, la última promoción, cuando terminamos, entramos en la universidad, el porcentaje de fracaso era mínimo, porque la excelencia era increíble. Y llegan estos señores y en lugar de, digamos, igualar a todo el mundo por arriba, igualaron por abajo, a lo fácil. Con lo cual se cargaron la educación pública. No hay más que verlo, en qué condiciones está. A partir de ese momento la educación pública no ha levantado cabeza. Y es el futuro de una nación. Con lo cual, si eso es así, este señor no sé de qué saca pecho. Y en cualquier caso, Julio, se te ha olvidado decirte lo de los cafelitos del hermano del señorito Guerra. No se me han olvidado, vamos, claro, es que, si empezamos a repasar, es que se cayó el es que gobierno lo de del Felipe 3% porque de uno era y el pura 5% de corrupción. los... Pero no he mencionado lo más importante de todo. Y lo más importante de todo es que utilizaron al Estado para matar. Para matar. Es decir, se pudrieron absolutamente el Estado de Derecho. Un Estado lo que tiene que hacer es vigilar que se cumplan las leyes, velar para que se cumplan las leyes y buscar la paz y la justicia. Es evidente que ETA en ese momento era una cosa terrible, eran los años de plomo, los peores años. Eso no te justifica en ningún caso la violencia de Estado, el terrorismo de Estado, que así llamó, que además legitimó a ETA durante los siguientes 15 años de nuevo. Y cometiendo incluso asesinatos de personas que nada tenían que ver con la banda terrorista. Y eso fue el gobierno de Felipe González Márquez. Es decir, fue un gobierno criminal. ¿Estás hablando del GAN? Pero está claro. Está claro que no se quiere recordar. Es decir, a mí... Nadie supongo que dudará que yo soy, no contra ETA, es que estuve viviendo en Bilbao, estuve estudiando en San Sebastián, viví en Pamplona. Cuando entraba en mi casa, yo tenía 19, 20 años, miraba en el portal a ver si alguien me estaba esperando para matarme, porque en ese momento además fui candidato, era de las Juventudes Liberales y fui candidato por UPN en las primeras elecciones municipales al Ayuntamiento de Pamplona. Es decir, que tengo algún recorrido político y algún conocimiento de aquellos asesinos criminales, bestias pardas que eran los etarras, con quien nos enfrentábamos, con ellos y con sus amigos, en la universidad, en las pequeñas tabernas de Pamplona, en Bilbao, en San Sebastián. He corrido no detrás, no, delante de un montón de gente intentando pegarme una paliza más de una vez. Los conozco muy bien. Ahora, eso no puede justificar que un gobierno contrate a unos tíos, a unos sicarios para matar terroristas al margen de las leyes. Es decir, si te saltas las leyes, cuando te hallas, lo decía Tomás Moro a su yerno en la película de Un hombre para la eternidad, maravillosa película, dice, cuando te hayas saltado todas las leyes para pillar al diablo, ¿en qué ley te apoyarás para defenderte? Y estos se saltaron todas las leyes porque tenían un poder omnímodo, sacaron una mayoría no absoluta, absolutísima, que no se ha vuelto a conocer en España la mayoría que tuvo Felipe González, la mayoría absoluta que tuvo. 200 y pico. 202 me parece que fueron. Es decir, no se ha vuelto a conocer. Imaginar un partido socialista con 202 escaños. Y pensaron que eso les daba
la capacidad de saltarse todas las barreras. Y se las saltaron en todos los ámbitos, en los económicos, en los políticos y en los criminales. Es decir, quien haga referencia hoy a Felipe González está haciendo un ejercicio de disimulo de memoria y de manipulación de la memoria de este país que no es aceptable. Y yo se lo quiero recordar aquí a Alberto Núñez Feijóo. Es decir, no puedes en ningún caso mencionar como una referencia de gobierno a un señor que aceptó que se matara gente al margen de la ley. No puedes hacerlo. Y si lo haces estás cometiendo un grave error. Alberto, un grave error. Se lo quiero decir públicamente porque me parece infame. Es decir, es que yo era muy joven y viví, toda mi juventud fue socialista, en el sentido de que viví en gobiernos socialistas. La padecí desde todos los puntos de vista. Se cargaron todos los criterios posibles de leyes conforme a la naturaleza de las cosas. Y efectivamente cambiaron la España que no la reconoció luego ni la madre que la parió y pusieron los fundamentos para que se hiciera lo que hoy se está haciendo. Añado dos cositas bien tontas. Que tú quieras. Porque fueron dos cambios civilinos pero claves. Es el primero que se carga la independencia del Poder Judicial, posibilitando lo que tenemos ahora, y segundo, fueron directos a por los cuerpos de élite de la Administración española. Sí, señor. Por ejemplo, has dicho los catedráticos, pero fueron los jueces por el cuarto turno, etcétera. O sea, fueron directamente a bajar el nivel en todo, porque con burricos se mueve el socialismo mucho mejor. Absolutamente, absolutamente. No, es tremendo, es tremendo. Y que tengamos que estar escuchando. A mí me ha sorprendido enormemente esas declaraciones de Feijóo. A ver... Es un intento de llegar a otro, de coger votos del otro bando. Sí, no, yo creo que más bien que eso es como recordar ese socialismo que existía, que ya no tiene nada que ver con... El socialismo bueno, ninguno. Claro, pero es lo que está diciendo Julio, está intentando lavar algo que nunca fue bueno. Entonces, estás intentando atraer a un público, como indicando a una clase socialista, obrera, que nunca, claro, a la que nunca defendió, porque al final se hacían todas estas cosas. Ya, pero una cosa es que el socialismo no sea bueno y otra cosa es que los votos de los socialistas no sean buenos, ¿sabes? Y entonces lo que se pretende son los votos de los socialistas que entienden que aquel era bueno y que este es peor. La pregunta que me hago es si acercándose o intentándose acercar a esos votos que estáis comentando, ¿esa es la razón por la que tiene esa posición, digamos, en contra de mi partido? Sí, claro. Claro, no, evidentemente, o sea, estoy haciendo una pregunta al aire cuando sé perfectamente la respuesta, pero pues le va a salir el tiro por la culata, sinceramente, porque es peligrosísimo lo que está haciendo, muy peligroso. Y no se da cuenta que sin nosotros no va a llegar al... Pero es que no excluye eso. Lo que quiere es... Quiere todo. Quiere que la suma. Ya. Si va para allí y pierde aquí, estáis vosotros. Si va para aquí y pierde allí, están ellos. Con lo cual lo que quiere es ir para allí. Vamos a ver, como planteamiento electoral, de marketing y tal, bueno, lo puedo entender que se haga, pero ¿no te das cuenta que hay tiene otro un en coste? política? Sí. Eso tiene un coste. Es que muchas de las cosas que se hacen parece que, oye, Felipe, tal, mira, yo soy Felipe y tal. Tiene el coste de la desmemoria histórica. Tiene el coste de la manipulación de la historia. Tiene el coste del blanquear cosas que son imblanqueables. Estás blanqueando un personaje que no es blanqueable. Sí. Podrán opinar lo que quieran, la gente que quiera, pero nos sentamos a ver la obra de don Felipe González Márquez. ¿Pero de qué estamos hablando? Pensad en la alternativa que hubiera tenido. Por cierto, ha muerto hoy me parece que es la hermana de Lito, ¿no? No, de Adolfo Suárez, la hermana de Adolfo Suárez, la mujer de Lito, de Aurelio, ¿no? Creo que ha muerto hoy en Ávila. Le enviamos un abrazo a toda la familia. Sé que había un funeral. Yo estaba en Televisión Española y me perdí en Ávila. Me perdí con el éxito. Que había montado una fundación, que tenía una fundación Lito cuando antes de morir el cuñado famoso de Aurelio, el cuñado de Adolfo Suárez, montó una fundación que se llamaba Alma Tecnológica, en la que estaban gente como Joaquín Leguina, como Paco Rodríguez, Nicolás Redondo Hijo. Alma Tecnológica. Alma Tecnológica, Curioso, la organizó él.
Por alusiones a Javier Puente, Sí, y nada, nos cambiamos de tercio. Si nadie ha aludido a Javier Puente. 30 segundos ahí. Bueno, yo creo que lo importante, estamos yendo a temas muy concretos, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es echar a este gobierno socialcomunista que tenemos y que está llevando a la deriva total y absoluta al país, y lo suyo es pues que se asuma Partido Popular, Vox, que de esa mayoría que permita pues cambiar la tendencia y lo que estamos viendo en este país. Decía antes Amén. el hecho de que el hecho de que un país en el que da dinero a sus ciudadanos para comprar comida que no va bien, Sí. pero ahí podemos entrar en todos los organismos independientes en los que se está metiendo y Pero eso es una la muletilla, falta de Javier, creación. perdóname que te lo diga con todo ¿Una? el cariño, una muletilla. ¿El qué? Lo importante es echar a Sánchez. Vale, bien. No, pero que no ir a temas concretos. Elecciones municipales en Barcelona. Hay 4 partidos en el centro derecha y en la derecha. PP, Ciudadanos, Vox y Valens. Oye, ¿no podrían una vez sumar los 4? Que Sumarse. probablemente ninguno de ellos va a entrar con el 5% y quizás juntos nos den la alegría a todos los que estamos en el constitucionalismo en Cataluña de que sean el partido más votado para el ayuntamiento. No, pues estaría Pues no, bien, que sería pues no lo van a hacer. que yo Joder, estaría y lo encantado de importante es echar a Sánchez, que no, se ganase. lo importante es ganarles a los pero que independentistas, no me has y dejado tampoco lo vamos a hacer. a echar a Sánchez y luego llevar las medidas de pues ese nuevo sistema fiscal, reducción de impuestos, nueva reforma laboral, eliminación de todas las administrativas. O sea, no echar a Sánchez por echar a Sánchez, sino Echar luego a Sánchez un proyecto y todo para eso que hacer dices, crecer el país. y de paso decir que Vox son unos fascistas y unos fundamentalistas, y bueno, con ellos lo mínimo porque son muy tal. Hombre, no vale todo para echar a Sánchez. Ya, pero que a mí no me has oído decir eso. No, yo pero he dicho muchos que de los el vuestros centro-derecha, todos los partidos de centro-derecha que tienen que ganar para llevar a cabo todas esas medidas. De alta en el Telegram. Fundamental, el O sea, Telegram de voy Julia a ver Ariza los que os dais de alta va a y poner- además voy a decirlo quiénes os dais de alta. Así que vosotros mismos. Va a poner, además, Y además ahora voy a poner el teléfono ahora mismo. Que algunos ya lo teníais y por eso estabais escribiendo. Recordar el Telegram de Julia Ariza es Julia Ariza el Toro, porque hay otros que también han intentado. No porque yo sea un toro, sino por el nombre de la tele, ¿vale? Yo más bien tiendo a vaca, tal como me estoy poniendo con estas navidades, pero en fin. Anda, en menos de 2 minutos volvemos. La atención primaria es un modelo que preconizó la Organización Mundial de la Salud en una cita en Alma-Ata, en los años finales de los 70. Es un modelo de atención cubano, con centros de salud polivalentes, y aquí se trajo exactamente en esos años, en los años 83-84. Se instaló ese modelo de atención primaria que es y ha sido un fracaso. Y que además lo era desde mucho antes, lo era desde el diseño. En la Comisión Abril-Martorell del año 90-91, que fue una revisión del sistema sanitario que había creado la Ley de Sanidad del año 1986, un ministro socialista, García Vargas, admitió por parte del partido en el gobierno del partido que colaboraba, que era el CDS, admitió la revisión del sistema sanitario. Y se escribieron 23 tomos durante año y medio para decir, bueno, en la atención primaria se revisó totalmente. Hubo una persona que siento muchísimo, que ha entrado en cárcel hace 3 días, Mari Carmen Martínez Aguayo, que era entonces la que dirigía digamos, ese grupo de la Comisión Abril. Se empeñó, era muy de izquierda, se empeñó en que era el modelo que había que triunfar, que tenía que triunfar. Es un modelo absolutamente denigrante. Y es un fracaso de modelo. Y lo sabe el PP, y lo sabe el PP desde que se nació. El PP lo llamaba modelo cubano. ¿Por qué no lo ha cambiado? A lo largo de todos los años que hemos pasado, ¿por qué no hemos cambiado ese modelo? Que no sirve, que lo que necesitamos es el médico. Aquí en España se llamaba de cabecera. Decir esto
decir esto es lesivo, porque no, tiene que ser el centro de salud. No, en el centro de salud hay un médico de cabecera, ese que yo he elegido, ese es el que quiero que venga a mi casa y que cuando le borro, a usted le borran una familia y por esa familia ya no le pagan. Y si le elijo, por esa familia le pagan, sea quien sea, el tercer pagador, el Estado, si nos parece muy bien, si la financiación pública es una realidad ya incuestionable, pero otra cosa es quién lo presta. Y quien lo presta lo tenemos muy claro. El médico, sobre todo en la primaria, y el enfermero, son personas que saben entender muy bien quién lo elige. ¿Y quién lo elige? A quien le sirve. Este señor me pongo enfermo y viene a casa a verme. No, es que ya ir a casa en una sociedad urbana ya eso es muy complicado. Por lo tanto, la atención primaria entra en crisis. Creo que esta crisis no la resuelven 4 acuerdos. Lo que van a resolver es que haya más y mejor pagados. Que haya más médicos y mejor pagados. Pero no va a resolver la atención sanitaria. Eso está claro. Y luego lo que dices de que se cortó, bueno, pues porque en Navidad, para los intereses de los sindicalistas que llevan la huelga, pues hombre, no eran muy buenos días para decir que ahora tenemos vacaciones, ¿por qué nos vamos a apuntar a una huelga? Si ahora viene, claro. Además hay que cobrar, durante la huelga no cobras, pero si paras la huelga, cobras hasta el día 12 tranquilamente. Pero no quiero minimizar, No quiero minimizar. El tema es grave. Y como no se lo planteen seriamente todos los gobiernos, porque, mira, el gobierno que más dinero tiene por persona en España, por persona y año, que tiene cerca de los 2.000 euros, que es el País Vasco, tiene un problema de que los jefes de servicio, ahí no están los de primaria, los jefes de servicio están saliendo todos los lunes a la puerta del hospital a demostrar su inquietud y su desasosiego por el sistema sanitario en el que estamos, evidentemente, y en Santander. Sí, pero Cantabria ha habido pero yo todos los que muestran desasosiego les veo con una pancarta que pone sanidad pública. No les veo con ninguna pancarta que ponga sanidad universal, gratuita, de calidad. Bueno, tendrías que ver también quién lleva la pancarta. Ah, claro, es que ese es el problema. Quien lleva la pancarta, y aquí soy clarísimo, y cada vez que lo digo, pues me recaen personalmente, y no me importa, por supuesto, tengo que defender la verdad. Vamos a ver, el tema es que una de las cosas que tiene el modelo sanitario que hemos creado ha sido el creer que se puede hacer todo un sistema sanitario con personal indiferenciado y que además en una pirámide de trabajo en el cual estén los profesionales, que hasta ahora los profesionales, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que tiene 90.000 profesionales en la Comunidad de Madrid. No, profesionales son los médicos y los enfermeros. Y esos son los que profesan. Porque profesan es vocacional de profesa. Y eso es un profesional. No, otros empleos no son profesionales. Son personal que trabaja y son trabajadores. Y me parece muy bien. Esos trabajadores están dirigiendo en estos momentos la realidad y el futuro de la sanidad pública de este país. Es decir, las juntas de personal, que en el Hospital de la Paz o en el Hospital Clínico, en el hospital, una junta de personal de 6.000 trabajadores, el médico y la enfermera es testimonial. Quien manda es el que dices tú, que lleva la pancarta y que es la sanidad pública. Vamos a hablar
si os parece, porque este tema es interesantísimo, pero quería también poner en punto y en voz, sobre todo, de la indignación que han supuesto las declaraciones a las que se refería Mazzali esta mañana, pero no solo eso es en lo que se tienen que preocupar los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos españoles, porque el Gobierno insiste en atacar las instituciones. Vamos a ver las declaraciones que han hecho también otros miembros del Gobierno, de su Gobierno favorito, de Podemos. El Gobierno está dando pasos peligrosos para los españoles, pero se están viendo sus intenciones. Entre otros hechos destacamos la eliminación del delito de sedición. Se rebajan las penas y se cambia el nombre a desórdenes públicos y agravados. Qué casualidad que sus socios catalanes se beneficien de este hecho tras el referéndum ilegal. Luego ha sido la reforma del delito de malversación. Posibles beneficiados también los aliados independentistas. Igual ahora se excarcela a corruptos condenados y, como influya en el caso Azuz, muchas incógnitas por resolver. Y en los últimos días, con la nueva elección de los magistrados para el Constitucional, tras Sánchez culpar a otros por el bloqueo que estaban haciendo, parece que el Gobierno ya está contento con que haya mayoría progresista. Ahora va a haber una composición del Tribunal Constitucional menos politizada y con magistrados y magistradas más rigurosos y con mayor calidad jurídica que el bodrio del auto de la medida cautelarísima, pues sin duda alguna será más sencillo que las leyes que aprueba el Congreso de los Diputados pues no tengan objeciones. También se habla mucho del referéndum de autodeterminación de Cataluña. El presidente del Gobierno dijo que no se iba a producir, pero no queda claro tras las declaraciones de María Luisa Segoviano. No se rechazará ninguna consulta. Yo pienso que ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar. No hay que rechazar de entrada nada, pero eso no quiere decir que se admita. Yo creo que eso hay que tenerlo muy clarito, ¿no? Es decir, no, eso es que ni se mira, no, vamos a verlo despacio. Estas sucesiones de actuaciones por parte del Gobierno puede que les cueste las elecciones según las encuestas, pero la realidad es que ya han conseguido su objetivo: asaltar las instituciones, favorecer a sus socios y dominar todo el marco político, a pesar de los españoles. Bueno, eran las declaraciones del secretario general del Partido Comunista sobre que ahora iban a tener la vía libre para que las leyes y proyectos de ley que aprueban desde el Consejo de Ministros no tuviesen luego ningún problema en el Constitucional, y la nueva vocal del Tribunal Constitucional, que era, como bien indicaba Mazzali, la que todos los medios aludían como la parte conservadora. Entonces, bueno, están diciendo simple y llanamente que el admitir, que luego ya verán, pero que el admitir o no un recurso de autodeterminación de Cataluña, pues que todo se tiene que estudiar, que es complejo, que es un tema complejo. Yo estoy estudiando el asesinato, a ver si veo alguna vía. Yo creo que hay que estudiarlo, pero es un tema complejo el asesinato, ¿eh? A mí lo que me gustaría es que, y no es la primera vez que lo digo aquí, hay que pensar. El Constitucional debería de ser exclusivamente una sala del Tribunal Supremo. Por eso se llama Tribunal Supremo, para que no hubiera ninguno por encima de. Entonces, a mí lo que me sorprende es de esta señora que decían que era conservadora, caramba, si llega a ser progresista, morimos en el intento. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo una magistrada se permite el lujo de decir eso cuando debería de tener en la cabeza como como ha puesto así, la Constitución española? Es decir, artículo 1. Pero no, vamos a ver, es que es indisoluble la nación. Primero. ¿Cómo que vamos a verlo? Señora, usted es una... Me voy a callar porque voy a decir una ordinariedad. Pero vamos a ver, insisto, y esto es el reflejo de los magistrados que tenemos en ese tribunal. Que Santa Lucía nos conserve el oído por lo que es la vista, lo tenemos absolutamente perdido. No, a mí esto me da pavor. Porque si esta señora que se supone que es una conservadora está diciendo estas cosas, que no dirán los progresistas, con lo cual apaga y vámonos. O sea, vuelvo a repetir, es que pueden hacer por la puerta de atrás lo que les salga del gorro. A ver, y el tema de Cataluña. ¿Para cuándo el 155? De verdad, es que habría que haberlo puesto hace mucho tiempo y haber llevado a esta gente a la cárcel, que es lo que hay. Y lo de sedición, lógicamente es que cada paso, estos son insaciables, es decir, no se van a quedar aquí. Están dando un paso, otro paso, hasta que... Y por supuesto habrá, lógicamente, aunque le llamarán consulta, le llamarán lo que quieran, pero lo van a hacer. Y como no sabemos exactamente quién estará en el próximo gobierno, yo espero quienes estén en el próximo gobierno, pero no sé si tendrán el coraje de hacer lo que tienen que hacer, insisto. Un 155, toda esta gente donde tiene que estar, la cárcel. De momento están allanando el terreno paso a paso, el 25% que no lo cumplen, o sea, es decir, todo lo que han hecho, la de derivar todas esas competencias y concesiones que hacen al Partido Independentista, francamente.
caso. Sí, pero mira, Antonio decía que todos los problemas de sanidad vienen de una famosa ley, que no sé, que yo no la he estudiado. Sí, de 1986. Pues mira, todos los De problemas Felipe González. de la política española vienen de otra ley que se llama la ley electoral. Todos. Claro. Absolutamente de acuerdo. Entonces, si se hubiera cambiado por los que podían cambiarla, pues tendríamos un problema resuelto. Pero como no les ha dado la gana cambiarlo, y además, preguntados en privado, a mí me han dicho por qué no les daba la gana cambiarlo. ¿Por qué? Porque es mucho más barato convencer al PNV o al CIU de turno que no al partido contrario, sea al PSOE o al PP. Porque el CIU de turno y tal se sabe cómo se les convence. Que es dando pasta y dando transferencias. Claro. Y en cambio al PSOE o al PP no se le puede convencer dando pasta. Primero porque la pasta ya la sacan solos. Y segundo que las transferencias no las necesitan. Con lo cual tienes que ir por otra vía. Con lo cual eso no se va a resolver jamás. La única esperanza que tuve yo en su momento fue cuando nació UPyD, que podía haber sido una manera de tener un partido en bisagra que no fuera autonómico, con lo cual cuyos intereses no fueran intereses territoriales, sino que fueran intereses generales, aunque fueran distintos. Quien dice UPyD dice Ciudadanos. Después, pero las dos experiencias han resultado absolutamente fallidas. No, porque al final Entonces, no tenemos ningún futuro con el PP y el PSOE, no vamos a tener ningún futuro con eso. Y ahí viene todo el problema, porque la ley electoral hace que con 4 votos tengas mucho más diputados que un señor que se presenta en el resto de España con cientos de votos, Es cosa que ha pasado en la Izquierda Unida toda la vida. No es verdad con nuestra ley electoral. Es decir, ¿cómo, yo soy de Cuenca y tú lo sabes, cómo un voto de un señor de Cuenca puede valer más que el voto de un señor de Madrid y un señor de Barcelona? Es que la ley electoral había que cambiarla, pero había que cambiarla, digamos, absolutamente. Todo, y aprovechando, hacerla toda entera nueva. Claro, a mí, a ver, tú conoces bien la ley, ¿qué pasa con Inglaterra y con Estados Unidos? Es decir, los congresistas se tienen que currar a sus votantes por sus, digamos, circunscripciones, con lo cual no hay tu tía. Es decir, y efectivamente, el señor que te está votando, si tú no cumples con el programa, prepárate, por eso se lo curran tanto y por eso se lo trabajan tanto, pero aquí da igual. No solamente tienes razón en lo que acabas de decir, que es mucho más barato esto, sino que además ellos dos, cuando han tenido la mayoría absoluta, han de pensar, ¿y si no la tengo? Porque si no tengo la mayoría absoluta, lógicamente puedo estar en un apuro. Entonces me parece increíble que habiendo tenido una mayoría absoluta no hayan sido capaces de cambiarlo, pero también por intereses, porque les viene bien cuando no tienen esas... Claro, es que a ninguno de los... No es que a los dos juntos, es que a ninguno de los dos por separado les interesa nada eso. Les ha interesado nunca, ni en España ni en los territorios, porque eso a mí me lo contaban de Baleares. Cuando la señora Munar era la bisagra y todo el mundo sabía lo que quería, porque era público, lo que te decían ambos dos líderes de los dos partidos era esto, que era mucho más... Entre otras cosas, eso ya no te lo decían, pero lo pensaban, pagarte a ti con el dinero de otros es mucho más barato que tener que ceder algo yo. Evidente, ¿no? Javier Puente, por si... Sí, bueno, es uno de los últimos, o lo último que se ha aprobado en el Senado, ¿no? Los delitos de sedición y malversación. Que lógicamente el Partido Popular ha votado en contra, pero bueno, se está demostrando, ¿no?, que el independentismo al final va a seguir hacia adelante, se les está preparando el camino. Además, es algo, o sea, te han robado en casa, han entrado, te han robado, te están diciendo, no, es que te vamos a volver a robar, y lo que hacemos es bajarte las penas para ver si así te portas bien. Oye, pero si me has robado, me estás diciendo que me vas a robar, ¿cómo es que al final te elimino el delito de sedición, eliminado directamente? Hay que ver luego cómo se juzga a esa gente, porque no va a existir cómo juzgarlo cuando actúen, ¿no? Entonces me parece muy preocupante y bueno, te estás dando cuenta, te das cuenta cómo para mantenerse en el poder este presidente pues hace todas las concesiones sabidas y por haber, y con nocturnidad y alevosía, ¿no? Porque se aprobó en el Congreso a la 1 de la mañana y en el Senado el día del sorteo de Navidad, ¿no? Sí. Y se aprueban estas cosas, ya está aprobado eso, o sea, ya está eliminado el delito de sedición, se han rebajado las penas por malversación, que ahí, bueno, pues ahora veremos cuánto, pues será como la ley del sí es sí, a ver cuántos ahora empezarán a reducir sus penas de todos estos que han entrado en la cárcel por robar.
De momento Griñán no entra en la cárcel porque No. dice que tiene cáncer de no sé qué y ahora tienen que ha presentado una información Un informe pero es que forense que tienen que es- resolver antes de saber si puede entrar o no en la cárcel para determinar qué cáncer tiene y si es Pero verdad o eso no. tiene Pero yo sentido, también, sí, pero luego hay mucha gente que va a trabajar, habrá que ver qué tipo de cáncer tiene y el tratamiento que se le Cáncer tiene en que teoría aplicar. es de próstata, eso se sabe. Pero hay mucha gente que va a trabajar con cáncer. De próstata. Y de todos. Pues puede ser, pero la ley, si la ley permite que un señor que Sí. tenga cáncer bajo un análisis Sí, de tienen un que equipo hacer médico, no sé qué, no sé qué, no entra en la por eso cárcel, están los no seré Yo yo en que este diga tema, que primero, como entra en la tengo cárcel. amigos en la cárcel y de vez en cuando hago visitas por allí, primero, a los que estéis viéndonos en Soto, en Alcorcón, en las cárceles de España, que sé que además tenemos mucha gente que nos quiere, os envío un fortísimo abrazo. Yo no voy a dedicar ni un solo esfuerzo a que Griñán entre en la cárcel. Prefiero dedicarlo a pedir a la justicia española que aplique el mismo tratamiento A todo el mundo. a todos. A todos. Si no se pide- Sí, yo no tengo ningún interés en que un señor de 77 años o 76 años entre en prisión. Me parece una cosa lamentable, o sea, sinceramente. Tú decías ayer, bueno, es que él ha dilatado. Tal. Sí, pero lo que hay hoy es un señor de 76 años que entrando en prisión no sé qué vamos a arreglar, pero en fin, probablemente la justicia que devuelva es el lenta, no es dinero que justicia. pueda y qué tal. Claro. Entonces, lo que sí me parece tremendo es que el criterio, la vara de medir, sea diferente para unas personas está que para claro. otras. No, Y que el desarrollo de las acciones correspondientes a esa vara de medir se constituya en un ejemplo de injusticia flagrante. ¿Cuántos años como hace del ocurrió ERE, Julio? con Eduardo Zaplana, por ¿Cuántos ejemplo. años hace como del ERE? ocurrió con Jaume Matas, por ejemplo. ¿El Como ha ERE? ocurrido con Sandro Rosell, por ejemplo. ¿Cuántos años hace del ERE? Es que la justicia Ya no va lo sé, lenta, yo no, era- va como yo era un muy joven, caracol. sí. Yo era muy Claro, y joven. cuando- Pero es que en el Claro, caso de Zaplana claro. había cáncer. Sí. Hombre, Claro que estaba había con una cáncer. leucemia. En el caso de los tratado otros, en la no. fe, Claro. y, En el y se caso lo de llevaron los a otros, Picassent. Eso Es te una digo, cosa. Los otros que has nombrado no, pero en el caso de Zaplana incluso había cáncer. Claro, por eso le Bueno, está en diciendo los otros Julio que he la nombrado, que justicia es el no- caso de Jaume Matas, Los han sacado. no, le habían condenado 9 meses. Sí. Que menos de 2 años No entras. en España no entras en prisión. Ya. Le condenaron a 9 meses en el Tribunal Supremo, 4 en la Audiencia de Baleares, 9 en el Supremo, 9 meses. Por no llevarle la contraria a los señores de la Audiencia de Baleares que estaban emperrados en matar a Jaume Matas. El fiscal, el juez, bueno, toda esa gente que eran un horror, una gente absolutamente sectaria, radicales, pero de verdad, le condenan a 9 meses para que no entre en prisión. Y como quien debe decidir si entras o no es el primer juzgador, la Audiencia de Baleares, para adentro los 9 meses. Nos metieron 9 meses enteros, yo creo que más un día, porque Jorge Fernández, que era el que tenía tal, porque ya tenía que salir, era el día de la Mercé y dijo, no, que yo, oye, no me fastidies el día de la Mercé. Y no lo sacó ese día. El ministro de Interior. Jorge Fernández Díaz. Qué fuerte. Eso es la historia de Jaume Matas, que le metieron esa condena porque le encargó un discurso a un periodista de sí. Baleares. Le pagó un y- discurso. Y le pagó el discurso. Pero normal. Es que le ¿No? dan 3.000 euros de discurso. Le metieron 9 meses íntegros en la cárcel. Y cuando tú Entonces yo contratas- lo único que pido, insisto, no tengo ningún interés en presionar para que Griñán entre en la cárcel. O sea, yo deseo el bien a todo el mundo. Pero deseo la justicia, Claro, y- deseo que la gente tenga el mismo trato. Y Sandro Pues Rosell eso lo que estoy- sacaron porque no había por qué estar en la cárcel. Bueno, ahora le van a tener que indemnizar porque, porque resulta que elaboraron pruebas falsas Qué fuerte. para meterle en la cárcel. Y lo de Zaplana- Pruebas falsas. Aquellos que se han reunido con Villarejos y compañía todos estos años y que han dispuesto de nuestras vidas, de nuestras intimidades, de nuestra libertad, de todo, con una pistola al cinto y con jefes de grandes medios de comunicación sentados en la mesa. Y de todo eso, ¿qué ha pasado? Nada, siguen allí. Y lo de Zaplana, que encontró un tío una cosa encima. ¿Te acuerdas? Una El sirio, en un sitio, había alquilado un piso y resulta que era un colaborador del CNI. Tal. Bueno, es que todas esas historias, si las contáramos, un día deberíamos sentarnos aquí en plan tertulia y tal, no sé qué. Bueno, el otro día tengo una alegría enorme porque un nieto mío estaba hablando con un amigo suyo y le decía que su abuelo era muy importante y tal, le decía el otro niño. Y mi nieto le dice, pues mi abuelo sabe muchísimo. Dice, y ¿Qué años tiene el niño? ¿qué es tu abuelo? Debe tener 5 años. Dice, pues ¿qué es tu abuelo? Dice, tertuliano.
Qué Y yo adorable. pensé, pues sí, este niño ya trae la inteligencia en origen. Con Mi esa abuelo historia- es tertuliano, sabe muchísimo. Con esta historia tan bonita nos vamos a ir a la última pausa de publicidad, no sin antes hablar desde los relojes, que ayer los trajimos, que además son los nuevos relojes automáticos y ya lo saben, si piensan en algún regalo o para uno mismo, el Toro Televisión lo que ha hecho es ha vuelto a traerlos. Además estos son relojes que ya no son manuales, son automáticos, están además recubiertos de caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal, ayer también lo dijimos, que son sumergibles hasta 100 metros, aunque Julio recomendó no hacerlo, pero por el bien Y las bañeras son más pequeñas. Del bañante, del bañista. del bañista. Y además tienen garantía de 2 años. sí. Así que no se lo piensen porque son limitados, se agotan enseguida y para hacerse con una de estas maravillas tienen que llamar al Club de Amigos. Lo tienen en formato mujer y formato hombre, que lo Puedes tienen ahí probarlo en la también. bañera, metiéndolo en un vaso de whisky. Son menos metros la bañera. ¿Eh? Oye, mi nieto Gaby, si tu abuelo es tertuliano y sabe muchísimo. Estoy de acuerdo, Gaby, muy bien, muy bien. Llamen Defiende, porque el otro era ingeniero de caminos. O sea, que Nada, no tampoco. tiene nada que hacer. Buah, Llamen al nada. Club de Amigos al 91, bueno, al teléfono que aparece en pantalla, al 91 616 24 64 y no se lo piensen. Volvemos en un par de minutos. La 1:30 de la tarde y Julia Ariza no se ha podido contener. ¿Por qué has abierto? ¿Qué has abierto ahí? ¿Qué has Lo hecho ahí? reconozco, lo reconozco, lo siento muchísimo. Huele esto burgueño, por No, favor, si es que, doctor. Solo Tú que lo eres- dejas que eres- oler. Tú que después del COVID, huele. Uy, Dios Solo mío. le dejas oler. No, por favor. A ver, a ver. Eso sí que va. No, buena gloria, ¿eh? Esto sí Gloria que va. bendita. Vosotros habéis olido y yo tengo que es el siguiente sentido. Madre mía. Vosotros el olfato y yo el gusto. Claro. Pues socializa el bicho. Ahora te lo paso, José María. Nosotros lo tenemos Madre lejos mía. y yo encima que tengo que hablar ahora para presentar el siguiente tema, pues no puedo hablar, pero... Enfocar a Ana, por favor. De todas formas, el tema que venimos a tratar, pues esto sí les agrada y creo que el siguiente tema no les va a gustar nada porque el Gobierno ha Espérate que voy a hablar subido los después. impuestos y además lo ha hecho de determinados productos que parece que no pasa nada, como que nadie se entera, pero hemos querido desglosar exactamente en qué nos ha subido los impuestos y cómo nos va a afectar. Deseábamos terminar el año, pero cuando alguien habla de enero nos apretamos el cinturón. La inflación sigue elevada al 5,8% y todo sube. La factura de la luz, del gas, combustibles como la gasolina, la cesta de la compra compensada con el impuesto a los plásticos y lo que hace que paguemos todas estas cosas, nuestro sueldo va a ir decreciendo. Pero ¿qué es lo que sube? El único sueldo que lo hace es el de Sánchez, también el de sus ministros en un 4% más. Los peajes en otro 4% en la AP51, la A66, la AP6 y así un largo etcétera, salvo las congeladas por el Ejecutivo en 2017. También suben las tarifas de correos otro 4% más. Enviar cartas o paquetes va a ser cada vez más caro. De hecho, los sellos se han encarecido hasta en un 79% desde el año 2015. Las telecomunicaciones, las grandes compañías ya han anunciado a sus clientes un incremento en sus tarifas y con la subida incrementarán sus ingresos en un 5%. La vivienda, poder acceder a ella va a ser cada vez más complicado con un Euribor que ha subido en 3,48 puntos. Es decir, que la hipoteca puede llegar a costarnos entre 150 y 300 euros más. Y también poder comprar un vehículo se incrementa este año, y eso que en 2022 ya se había encarecido en hasta un 7% comparando con los datos del año anterior. Pero ¿qué cosas positivas va a traer 2023? Suben las pensiones un 8,5%, es decir, entre 93 y 107 euros más. Lo malo, que ya son más de 6 millones los jubilados en España. ¿Y esto qué conlleva? Ya conocemos que España funciona con un mecanismo de equidad intergeneracional, pero para poder pagar la subida demagógica del Ejecutivo tendremos que hacernos cargo de una nueva cotización que va a suponer un 0,6% del sueldo para reflotar la hucha de las pensiones de Sánchez. Estamos cerca del Día de Reyes y la cuesta de enero ya se empieza a notar. Pues no solo lo veíamos de los peajes, sino de telecomunicaciones, las pensiones, sube todo, sube también a la par el sueldo de los políticos, que ayer lo comentamos también, pero es tremendo, porque mientras solo se baja el impuesto durante 6 meses de determinados productos del IVA, pues de todo lo demás parece que no va acompañado. Ana,
el IVA que no ha bajado ha sido el de la carne y el del pescado. O sea, ya sabes que estos señores, incluido el ministro que tenemos de Agricultura, que es un lerdo, y lo digo, pero lerdísimo. ¿Eh? O sea, no es más tonto porque no se entrena. Dice que lo que hay que hacer ahora es dejar de comer, ya lo he dicho, que había que dejar de comer carne, eso sí, él en su boda se puso el chuletón hasta arriba, pero el pescado igual. Si me permites, al hilo de esta entrada, ya sabes que mis otros héroes son mis agricultores y ganaderos y les estaré eternamente agradecida por todo lo que están haciendo por nosotros. Seguramente los espectadores ya lo saben, si escuchan o si leen algo que relacionado con el mundo agrícola, pero comentarles que el 29 de diciembre, y el doctor estaba diciendo, anda, que podían haberlo hecho el día anterior, sería el Día de los Santos Inocentes, el Consejo de Ministros aprueba 8 reales decretos, 8, que tienen que ver con el desarrollo del plan estratégico de la política agraria común. Esos 8 reales decretos, 6 de ellos hablan de la gestión de ayudas, fundamentalmente, y 2 de ellos de los fitosanitarios, que no son más que las medicinas para las plantas. Sí. Adivina cuántas páginas tienen estos 8 reales decretos, que los agricultores y ganaderos tendrán que ver de alguna manera, casi 1000 páginas. ¿Cómo es posible que un plan estratégico de la política agraria común, el desarrollo sea casi 1000 páginas para que nuestros agricultores y ganaderos tengan que leerlo y ver realmente qué es lo que pueden pedir, cuáles de sus explotaciones agrícolas están disponibles para poder tener esas ayudas, de qué manera tienen que pedirlo y cuál es la normativa y el protocolo que tienen que seguir? Con lo cual, como siempre, ayudando al sector primario. Yo estoy absolutamente convencida que de la misma manera que se quiere encargar que podamos comer carne y pescado, en lugar de favorecer al sector primario, lo que están haciendo es ponerles palos en las ruedas permanentemente, porque si no, no se entiende que el día 29 de diciembre, o sea, periodo vacacional, salga estos señores en el Consejo de Ministros a hacerlo tan fácil. O sea, insisto, 900 y pico páginas, de verdad. ¿Tú crees que alguno de los que lo aprobó se lo había leído? No tengo ni la más remota idea, No, digo si crees, si lo José piensas. María, 900 y pico páginas. Si lo piensas. O sea, Y que no serán fáciles de entender. No, porque supongo a ver, que habrá porque ellos muchos hablan politiqués. Claro. Y como hablan politiqués, pues vete a saber lo que... Le estaba comentando antes a micrófono cerrado al doctor que el periodo de siembra de este otoño-invierno, muchos de estos agricultores han tenido que sembrar sin saber lo que se les venía encima, ni saber los fertilizantes que podían utilizar, ni esos fitosanitarios que están todavía con una incógnita, porque claro, en Europa se las traen con avalorios. Están intentando que efectivamente, cada vez es mermar, dejarles arrinconados. No vuelvo a hablar de lo del diario de la vaca, que el doctor a lo mejor no lo sabe. ¿Sabes que obligan a los ganaderos a que tengan que anotar cada día los movimientos que hacen los animales que tienen si pasan de una parcela a otra, aunque estén en el metal? Lo sabía. Y de cómo se colocan y de si están apelmazados, para que tienen que vigilar para que... Pero totalmente. para que O sea, por eso digo que yo no sé si es que se levantan y se pegan un golpe cada día o es que son así de idiotas, porque no, yo creo que son malos. Y efectivamente lo que están intentando es destrozar el sector primario. O sea, que no me cabe en la cabeza. Yo creo que están a por ello. O sea que además lo de la siembra, dice, no siembre usted este año como... pierde usted este año como un estudiante. Ya. Este año no hay oposiciones para... Pero yo siempre digo una frase, doctor, que el campo no produce, la ciudad no come, es que no se nos mete en la cabeza. Hombre, claro. Bueno, o sea, lo que estén buscando efectivamente es que este sector nuestro primario, que fue una potencia increíble, igual que el pesquero, vaya donde vaya, porque tienen otros intereses en otros países bien cercanos al nuestro, donde efectivamente todo es mucho más barato, pero no cumplen la normativa exigente, súper exigente, gracias a Dios, que hay que seguir aquí. Es un lujo comer carne y es un lujo comer pescado para estos señores. Debe ser un lujo. Debe ser, sí. Pero vamos... Para ellos no, para los demás. Y por en eso... la carne está el pollo, ¿eh? Lo digo para que nadie se piense que la carne es solamente el solomillo de vaca o el filete de vaca madurada. No, está el pero puñetero pollo. es que la carne es un producto esencial y dentro pollo. de la alimentación de una persona que naturalmente que tenemos hemoglobina y la hemoglobina lleva una cosa que es el hierro. Y bueno, aunque se dice que lo tienen mucho las lentejas, lo que más lo tiene es la carne. Hombre, claro. Por lo tanto, realmente no somos omnívoros por eso ser... estamos tú y yo... Y de hecho los complementos, no sé si me lo rectificaréis. Por la carne, ¿no? No, perdona. No, tú sí, pero yo Acero no. para los barcos. No sé si me lo rectificaréis, pero
Hacía un las montón de vitaminas tiempo no se que no oía absorben esa igual de frase bien que para los comerte el barcos. propio filete. O sea, me refiero que no se absorben igual de bien los complejos vitamínicos, que simplemente es como un apoyo más que tomarte un buen filete o... La carne es un principio necesario para, Que somos para omnívoros, la nutrición, omnívoros. la Pero que hay gente que nutrición se ve de con los una suplementos persona. alimenticios se Aunque me puede... digan No, oye, allá cada cual. Oye. los que Como no la decían en comen, Navarra, Antonio, el que por su gusto duerme en el suelo no hay que tenerle duelo. Bueno, Decía mi abuela. sí, que se haciendo relación un poco a Es Javier verdad. Puente, el PP, por ejemplo, le ha dicho al Gobierno que si esa exención que va a hacer del IVA de carácter temporal para determinados productos, si lo extienden también justo al pescado, a la carne, pues que sí que aprobarían, ¿no? ese decreto anticrisis con respecto a Sí, las hombre, medidas. gracias. Hombre, si bajan en el IVA de la carne, todos van a poder comprar solomillo de vaca curada, Estamos gallega, encantados. rubia. No Madurada. tengas ninguna duda. Si una vez bajado el IVA de la carne, vamos, es que todo el mundo solomillo, entrecot, va a ser la pera ¿Y esto. sabéis qué más han hecho desde el PP? Registró el 30 de diciembre algo que ayer justamente denunciamos, que era cómo de repente hay un artículo dentro de la Constitución en el que se alude a cómo se nombran a esos vocales que pertenecen al Consejo General del Poder Judicial, donde 8 se dice exactamente que se tienen que elegir entre 3/5 esa mayoría por parte del Congreso y de las Cortes. Pero hay otros 12 que deja entrever el artículo porque dice entre jueces y no por jueces, pero esto nos lo va a explicar mejor Beatriz Dávila, que nos ha preparado esta pieza para explicarnos exactamente qué es lo que ha propuesto el PP. Hola, Beatriz, muy buenos días. Buenos días. El texto fue registrado por el Grupo Parlamentario Popular el pasado 30 de diciembre, justo antes de terminar el año, y lo que pretenden con ello los de Feijóo es volver al modelo de elección que se encuentra recogido en la Constitución y cumplir así con aquello en lo que insiste la Unión Europea, que es despolitizar la justicia y que se renueven de manera urgente los órganos judiciales. Este plan, sin embargo, supone una ruptura con el plan ya presentado por el Partido Popular en el mes de junio del año pasado, y con este siguen también la senda del anterior líder del Partido Popular, Pablo Casado, y todo ello con el único objetivo de que la justicia por fin recupere parte de su independencia judicial. La iniciativa lo que propone es un modelo único de elección de 12 vocales del Consejo, es decir, que los 12 vocales de turno se elijan entre y por los jueces de manera directa, y he ahí el matiz. En esta proposición de ley el Partido Popular además recoge que la elección de los magistrados se haga mediante un voto personal que sea también único y secreto, admitiéndose que incluso puedan votar también por correo. Y en cuanto a los 8 vocales de turno restantes, ¿qué es lo que dice también esta iniciativa del Partido Popular? Pues que sean elegidos también 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues es justamente lo que decíamos, esa despolitización que se está haciendo de carácter político a la justicia, y sobre todo el volver a traer no solo la esencia de nuestra Constitución, sino lo que dice la propia directiva de la Unión Europea. La letra de la Constitución. Sí. La No, pero letra. como aquí entran en detalle de si dice entre y no dice por, y se pierden en luego lo que hacen los Disquisición en diferentes metafísica. Ya, pero los que gobiernos, algunas apoyan televisiones proyectos han de leyes. dicho que el PP proponía que todos los jueces, esta mañana, Sí. que todos los jueces fueran votados por los jueces. No. Es mentira. No, es lo que hemos Proponen que lo que la Constitución dice que deben votar los jueces, se votó por los jueces. Y lo que la Constitución dice que tiene que votar el político, Que se que quede podía igual. haberse evitado decirlo, y Sí. tendríamos un problema menos, Sí. que lo voten por los políticos, con lo cual se puede hacer. Ya me Javier. callo. No, vamos, perfectamente. Yo creo que está perfectamente explicado. Yo quería volver al tema que me quedé antes pendiente, ¿no? Del decreto anticrisis, que efectivamente. Y es al final también lo que preocupa a la gente de la calle. Tú cuando estás en el bar o cuando estás con tu familia comiendo, a mí nadie me habla ni del Consejo General del Poder Judicial, ni del Tribunal Constitucional, ni de nada, que es un tema que es súper importante, pero que para eso estamos pues los políticos también para arreglarlo y para trabajarlo, pero que en la calle nadie, a mí por lo menos nadie me pregunta ni me habla de ese tema. Lo que sí me preguntan y lo que preocupa es el otro tema, ¿no? El tema del futuro de la familia, el futuro de los hijos, el empleo, etcétera, etcétera. Decreto anticrisis, por supuesto, muchas de las medidas que lleva las ha propuesto el Partido Popular, las lleva proponiendo hace muchos meses. Y estamos ahora, el Partido Popular está entre la abstención y el votar que sí. Y hay una serie de temas, bajar el IVA es uno de ellos, seguir con el descuento, sobre todo para los autónomos, del tema de los carburantes, que se ha quitado ese descuento ahora de los carburantes, Solo a y los nosotros particulares.
y eso pues para ponerlo también, añadir ese descuento, deflactar el IRPF, que más que dar un cheque, pues queríamos deflactar el IRPF a todos los ciudadanos y no haya que estar pues solicitando las ayudas, el cheque, el papeleo, la burocracia, sino que se podría llegar a todo el mundo y evitando toda esa burocracia, deflactando el IRPF y al final descontando, bueno, pues tener un descuento en esos impuestos que realmente llegue a todas las familias. Y es un poco lo que proponemos añadir a todo lo que a lo que se propone en ese decreto de anticrisis y que muchas de esas medidas son por el Partido Popular. Pero dicho lo cual, también creemos que tiene que ser mucho más global el proyecto, ¿no? Con esa reforma fiscal que afecte al IRPF y al impuesto de sociedades, con esa reforma laboral, con esa eliminación de trabas administrativas y desgravación, bueno, pues son temas que yo creo que es necesario hacer para que este país vuelva a atraer inversiones y vuelva a crecer y vuelva a crear empleo. Dos cosas. Bajada de impuestos y reducción del gasto político serían dos medidas perfectas para... A ver, la gente sigue sin entender, antes habéis comentado el aumento el ofrecimiento de los puestos, públicos. Exacto, perdón, muchas gracias. Aumento de empleo público. Ya, pero vamos a ver, realmente quienes están creando trabajo en España son las empresas, los autónomos, los pequeños, los medianos. Ese es el tejido empresarial que tenemos en España. Insisto, si la bajada de impuestos fuera importante, realmente se crearían muchísimos más puestos de trabajo. No hay que echar más un vistazo más que Portugal, Irlanda. Es decir, son países que lo han entendido perfectamente. Y el otro cáncer brutal que tenemos en esta nación todavía llamada España es el gasto político desmesurado. ¿Cuántos asesores tiene el señorito Antonio Sánchez y los ministros de turno? Cientos. Yo siempre digo, funcionarios públicos extraordinarios que tenemos en este país deberían de ser esos asesores que los ministros que van y vienen deberían tener porque son los que más saben. ¿A qué tanto? Bueno, sí, claro, es decir, por el dedo te coloco, es el hijo de no sé cuánto, tal, y las puertas giratorias. Insisto, yo creo, bajo mi punto de vista, que son dos puntos importantes. Bajada de impuestos salvaje, que es lo que habría que hacer. Y es verdad, es decir, el dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente. Cuanto más bajas los impuestos, más dinero hay funcionando, lógicamente. Y las empresas estarían encantadas de poder seguir creando empleo si no tuvieran que pagar la barbaridad de impuestos que tienen que pagar. No solamente por impuestos de sociedades, sino los impuestos que pagan por tenerte a ti de empleado o a mí. Entonces, no entiendo. Sí, hay una noticia hoy relacionada con ese tema, ¿no? De que las empresas han reducido la inversión en nuevos proyectos, en I+D y demás, porque al subirle mucho los impuestos tienen menos dinero para poder invertir en investigación, en desarrollo, en innovación y nuevos proyectos. Es de primera lección de Facultad de Económicas, de Catón. Pues sí, con los empleos que eso genera alrededor, ¿no? El invertir en un nuevo proyecto, en una nueva división dentro de una empresa, etcétera. Pero claro, si lo tienes que dar en impuestos, al final la empresa te está para... Y la velocidad que habéis olvidado, no hemos comentado, a la que están disminuyendo los ahorros de las familias. Sí. Que ya se están gastando Bien visto. Bien visto. Tenían en la cuenta. Bien visto. Pero por contra dan, ¿cuántos a los chavales jóvenes, digamos en cultura, 400 euros que se gastan en videojuegos? Sí, que en cultura que no pueden comprar libros con ellos. En lugar de comprar libros o meterse en un curso de formación. Y luego os acordáis lo que pasó, que revendían por internet porque lo que necesitaban era el dinero. ¿Eso no os acordáis que lo contamos en Crónicas? Es cierto. Se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo. Y tengo que hablar de otra cosa que es bastante estremecedora, porque este año se ha producido ya el primer homicidio del año 2023, donde una mujer de 54 años ha asesinado por envenenamiento a su marido de 64, presuntamente porque esto lo están todavía investigando, pero es todo lo que relatan las investigaciones, las pesquisas que hay hechas hasta ahora. Es un caso en el que sorprendentemente Irene Montero no se ha querido pronunciar, siendo el primer homicidio de España. Cuando tenemos que recordar que en diciembre este año cerraba el año con medio centenar de mujeres que habían sido asesinadas, la mayor cifra desde que Irene Montero está en el poder, pero nos lo va a contar mejor Gabriel Serrano. Muy buenos días, Gabriel. Este año, Ana, se han registrado más muertes de mujeres asesinadas con comparativa con años anteriores. En el 2020 se registraron 46 personas fallecidas por este motivo. 2021 fueron 43 las mujeres asesinadas y el año que acabamos de terminar, 2022, fueron 49. Desgraciadamente ha ido en aumento. El mes de diciembre que acabamos de dejar atrás ha sido uno de los más trágicos desde que se inició la recogida de datos oficiales en 2003. 13 mujeres han sido asesinadas. Evidentemente, comparar datos de muertes no es agradable y tristemente están evolucionando.
Veamos diciembre comparado con otros años. En 2019 fue una persona, 2020 se cometieron 4 asesinatos y al año siguiente, 2021, fueron 6 mujeres asesinadas y, como hemos comentado, 13 el mes pasado. Por otro lado, se encuentra la ley del solo sí es sí, una norma que en principio era para proteger a las mujeres y encerrar a los violadores y agresores. Así lo afirmó Irene Montero, pero desde que se aprobó la ley ya van 133 delincuentes sexuales que se han beneficiado de la misma, viendo reducidas sus condenas. Sin duda, Ana, son datos escalofriantes. Se debe actuar y buscar soluciones eficaces que se salgan de lo puramente ideológico. Muchísimas gracias, Gabriel, sobre todo teniendo en cuenta que este año también ha habido 49 mujeres asesinadas, que se ha convertido en el peor año desde que la ministra Irene Montero accedió a su cargo político y al poder que tiene ahora. Y no solo eso, sino que ya son, para volverlo a recordar, 133 abusadores sexuales condenados que se han beneficiado de la ley solo sí es sí, que conozcamos hasta el momento. Hay una cosa muy vieja que dice, si algo funciona no lo toques. Pero si no funciona, pregúntate, eso lo añado yo, si no funciona, pregúntate, ¿lo has tocado? Exacto. A ver, Ana, en un país verdaderamente democrático, con esta historia y con... hay 2 ministros que tendrían que haber salido ya, pero de una patada en el trasero. Uno es el señor Marlaska y otro es la señora Montero. Es decir, pero aquí no pasa nada. Es decir, esta señora, ¿cuánto es el presupuesto que tiene? ¿20.000 millones? La señora de Igualdad. No, el Ministerio de Igualdad 20.000 tiene era 520. lo horizontal. Sí. No, sí, pero quiero decir que es una pasta importante. Sí, es decir, no, pero tenía 5.000. 525.000 millones es el que tiene el presupuesto que tiene el Ministerio de Igualdad por ahí para va, las sí. políticas. Y luego, aparte, políticas transversales para implantar esa igualdad en todo lo que lleva a ser las Al gobierno en comunidades, el general, Estado, el gobierno en 20.000. general, 20.000 millones que se me parece destinan una para eso. salvajada. Pero en cualquier caso, o sea, están fallando como una escopeta de feria y ahí siguen, insisto, no pasa nada. No solamente porque haya, con esa ley de sí se hayan podido beneficiar 133, has dicho, Sí. sino que es una barbaridad. O sea, a las pruebas me remito que digamos, el sistema que estos 2 ministerios tienen falla. ¿Por qué no se van? Insisto, ¿por qué no se van? Si realmente sus políticas son fallidas y no importa el dinero que tengan, La pregunta no saben... es, ¿dónde van? Ah, bueno, claro. Hombre, uno de ellos es juez, ¿no? Sí, ¿Quién? ¿Marlaska? Marlaska. Perdón. Sí, claro. Bueno, sí, claro, sí. Sí, claro, pero no sé si le dejarían. Es que Yo, desde luego, no le pensé que dejaría hablabas entrar de otra vez a la Garzón. carrera judicial. Pensé que hablabas de Garzón de Garzón ministro. No. Bueno, la otra señora lo único que tiene Entonces te has como dejado experiencia, uno, ¿no? como experiencia profesional es una sustitución de una semana en un supermercado Por eso, de cajera. ¿dónde De va? modo que tiene un bagaje importante para ser ministro del Gobierno del Reino de España. Ningún problema. ¿Queréis que acabemos con una crónica de manicomio? Porque es digna de sí, por mención. favor. Más. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoce a un padre que perdió a su hija en la semana 36 de gestación, tras una cesárea, el derecho a la baja por paternidad. Pero ¿por qué lo traemos a crónica si esto es una buena noticia? Porque mientras que la madre sí pudo disfrutar de su permiso de maternidad cuando ocurrió esto sin ningún tipo de problema, la Seguridad Social lo que hizo fue revocarle al padre su permiso de paternidad cuando llevaba... perdónenme, 2 meses disfrutando del mismo. En un primer momento, un juzgado de Mataró les dio a ambos progenitores la razón. La Seguridad Social lo recurrió y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado que el padre tiene derecho al permiso. Pero como cabe recurso, es muy posible que sea el Tribunal Supremo el que dicte jurisprudencia sobre este tema. Los padres confían en que su victoria anime a otras familias a reclamar y a dar visibilidad al duelo perinatal, que aún sigue siendo tabú. Ha pasado más de 1 año y medio desde que perdieron a su hijo y asegura que han necesitado 6 meses de tratamiento psicológico para sobrellevar la tragedia que supone que tu hijo acabe falleciendo en el momento del parto. Bueno, a veces hay justicia y la sociedad sí que entiende que los no nacidos son seres humanos, son mini personitas y no solo un cúmulo de células, porque si nos hubiésemos encontrado con esa situación, a las 36 semanas pues estos padres no tendrían no estarían pasando por ese duelo, ni nada de esto hubiera ocurrido. Pero es una situación más inverosímil de cómo al final cosas tan obvias pues se tuercen y que a un padre no le den ese permiso por paternidad cuando ha nacido tu hijo, se ha muerto y tienes que hacer ese duelo perinatal porque obviamente es un dolor atroz ver nacer a tu hijo así, sobre todo porque lo que les había pasado es que en la cesárea hubo un desprendimiento de la placenta y entonces ya el niño no tenía latido, tuvieron que por eso hacerle la cesárea, o sea, directamente ocurrió todo en el parto. Pero es alucinante cómo noticias así muestran una vez más la realidad, que el nasciturus es una persona, un ser humano como todos nosotros los que estamos aquí.
No, si nos vas a convencer. A mí, desde luego, estás a punto de convencerme. Ya saben todos nuestros por esta espectadores parte que en te el lo tema del compro. aborto somos dudosísimos. Sí, Pero es muy tremendo, ¿eh? dudosos. Sí. Lo que no somos dudosos es en el tema de la presa de Bueno. Navarretinto, que tener este manjar cerca de Antonio Burgueño ya he comprobado que es dinamita. Yo tengo Pues, que confesar algo. ¿te irías a que comer lo he el yumbe probado. tú? ¿A qué irías Sí, a comer claro. el yumbe? Pues Bueno, tienen bueno. el yumbe tienen el jamón de Navarretinto. Y que Que lo lo he probado sepas. en un vídeo que han puesto. Lo he probado. ¿Has probado la presa ibérica? Sí. Claro, así Y que estás está tú de buenísimo. lozana. Claro. Bueno, y Mazzali, que no te quiero ni contar. No, no, yo bueno, le ahora en deseo- cuanto acabe el sí. programa, que Haremos un sepáis, tiento. los que estáis al otro lado del lamento, o sea, si tuviéramos el metaverso, ¿no? En el metaverso podríamos repartir el jamón y la presa entre todos en el y metaverso. metacomérselo, ¿no? ¿Eh? Y metacomérselo. No, me lo como yo solo. En el metaverso, comerlo, me lo como yo. Ni tú ni nadie. Sí, lo Eso veo, sí, sí, lo que es veo un en el difícil. metaverso lo vais a pasar pipa todos. Ni tú ni nadie. ¿Eh? Se lo metacomerían. Ana, Sí. Y yo claro. metacomer no me interesa nada. ¿Eh? Que metacomer no me ¿Reyes? interesa nada. ¿Es Reyes y qué pasa? a ver, que ¿Qué? hay que desearle a toda nuestra gente, Hombre, a todos yo lo he nuestros dicho. niños, que realmente, sí, a nuestros niños. Que se han portado di- bien, ¿eh? Solo. Sí, que se han portado bien. Que Bueno, disfruten no enormemente todos, de nuestros ¿eh? Reyes Magos maravillosos y a los adultos también, ¿por qué no? Para todos es una satisfacción y sobre todo un momento de ilusión increíble. Y hay una El diferencia carboncillo muy es muy importante, educativo, ¿eh? Santa Claus y los Reyes Magos. Sí, Hombre, nada que ver, fundamental. nada Y es que los ver. Reyes Magos son personajes reales, Sí, existieron. sí. Y fueron a adorar Yo al creo niño. que a estas alturas de las Navidades, Sí. el día 3, ya nadie cree Es en que ese Santa es- Claus, no. creen en los En Reyes los Reyes Magos. Magos, por Claro, supuesto hombre, que sí. hombre. Luego, cuando se va acercando Santa Yo Claus... sí que creo en San hay- Nicolás. San Creo en San Nicolás de Bari, Nicolás que yo he de Bari. aprendido mucho de aquí. Oye, Sí, lo que sí, lo hemos sí, contado sí, aquí, sí, y hay sí, mucha sí, gente sí. que ya sabe que San Nicolás de Bari es un santo Lo bueno maravilloso. es que como los reyes vienen tres, con el incienso, el oro y la mirra, pues que caen más regalos. Lo que pasa que, claro, Papá Noel ha tenido tanta popularidad porque viene antes y lo pueden Pero disfrutar. además es Pero un ejemplo de lo más políticamente correcto. Un negro, un chino y un blanco. la diversidad Joder. cultural. Chino o japonés. Perdona, o Chino japonés. o japonés. O sea, es que no se puede Vamos, pedir más asiático, ya. asiático. No se puede pedir más. Se acaba, lo que no se puede pedir más es de este programa porque O sea, se ha que no nos acabado. van a enseñar No, se ha nada a los acabado. cristianos. Ha llegado Los a Reyes su fin, Magos, un negro, un pero chino y un blanco. No se preocupen porque mañana hay más. Mañana a las 12 que estén con todos nosotros. Para más información, Rebelión en la Granja y háganse del club de amigos para poder empezar el año con nosotros y con sus aportaciones que las necesitamos para poder hacer este contenido y darles estas noticias de tanta actualidad y con tanta veracidad. Así que llamen al 91 616 24 64. Que pasen muy buen día. Hasta mañana.